La granjera llegó para cuidar de los caballos del millonario y se paralizó al ver su foto de infancia en el establo. El sol de la mañana se colaba entre las cortinas desgastadas de la pequeña casa de adobe. Clara se despertó antes que el gallo cantara, como todos los días desde que tenía uso de razón. Estiró los brazos y respiró profundo, saboreando esos momentos de silencio antes de que iniciara su jornada. «Clarita, ya te levantaste, mija». La voz de doña Remedios resonó desde la cocina. «Ya voy, abuelita», respondió mientras se ponía las botas gastadas. A sus 27 años, Clara Ramírez era conocida en San Miguel de Jalisco por su dedicación y trabajo duro. Su cabello negro como ala de cuervo le caía en una trenza gruesa por la espalda, y sus manos, aunque ásperas por el trabajo en el campo, conservaban una delicadeza natural al tratar con los animales. Heredó los ojos oscuros y expresivos que parecían guardar misterios incluso para ella misma. La rutina era siempre la misma: ordeñar las 2 vacas que les quedaban, alimentar a las gallinas, revisar la pequeña siembra de maíz y preparar el desayuno junto a su abuela. Una vida sencilla, pero la única que conocía. «Hoy amaneciste con ojeras», comentó doña Remedios mientras servía el café de olla. «¿Otra vez esos sueños?». Clara asintió, revolviendo distraídamente su taza. Desde niña tenía el mismo sueño recurrente: un arrullo distante, el aroma a jazmín y la sensación de unos brazos que la sostenían con fuerza antes de desvanecerse. «No son más que sueños. Abuela, no te preocupes». La anciana la miró con esos ojos que parecían cargar el peso de secretos antiguos. A sus 75 años, doña Remedios era una mujer de pocas palabras, pero muchas historias guardadas. Sus manos arrugadas y temblorosas habían sido las únicas que Clara recordaba cuidándola. El golpeteo firme en la puerta interrumpió el desayuno. Ambas mujeres se miraron sorprendidas. Las visitas no eran comunes en su hogar apartado. «Yo voy», dijo Clara, limpiándose las manos en el delantal. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de aspecto serio, montado en un caballo imponente. Llevaba el uniforme característico de los capataces de las grandes haciendas, y su mirada recorrió a Clara con una mezcla de curiosidad y algo más que ella no supo interpretar. «¿La casa de Remedios Suárez?», preguntó con formalidad. «Sí, es aquí. Soy su nieta, Clara». El hombre desmontó y le extendió un sobre sellado con cera roja. «Traigo un mensaje de don Hernán del Valle, propietario de la hacienda del Valle. Es para usted, señorita Clara». El apellido del Valle resonó en el pueblo como sinónimo de poder y tradición. La hacienda del Valle era la propiedad más grande y próspera de la región. Aunque pocos habían visto a su dueño en los últimos años, con manos temblorosas, Clara abrió el sobre mientras el mensajero esperaba. La carta, escrita en papel fino con una caligrafía elegante, contenía una propuesta de trabajo en la hacienda, específicamente para cuidar de los caballos y ayudar con las tareas del campo. El salario ofrecido era 3 veces lo que Clara ganaba vendiendo quesos y huevos en el mercado del pueblo. «¿Quién te recomendó, mija?», preguntó doña Remedios, cuando Clara le mostró la carta, su voz apenas un susurro tembloroso. «Aquí dice que fue recomendación de un viejo conocido suyo. Abuela, ¿usted conoce a don Hernán?». Un silencio pesado se instaló entre ambas. La anciana desvió la mirada hacia la ventana, como buscando respuestas en el horizonte. «Hace muchos años trabajé en esa hacienda, antes de que tú nacieras», confesó finalmente. «Pero hace tanto tiempo, no pensé que alguien me recordara». El mensajero carraspeó desde la puerta. «Don Hernán espera su respuesta. Señorita, si acepta, puedo llevarla mañana mismo a la hacienda». Clara miró el sobre, luego a su abuela, y después la pequeña casa que amenazaba con desmoronarse en la próxima temporada de lluvias. La decisión parecía clara. «Necesito pensarlo», respondió. «¿Puede volver mañana temprano?». Cuando el mensajero se marchó, doña Remedios se dejó caer en su mecedora de madera, visiblemente afectada. «No vayas, Clarita», murmuró. «Hay fantasmas en esa hacienda que es mejor no despertar. Abuela, necesitamos el dinero. El techo no resistirá otra temporada. Y sus medicinas son cada vez más caras». Clara se arrodilló frente a ella. «Además, solo será por un tiempo». Aquella noche, Clara no pudo dormir. La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, pero las palabras de su abuela resonaban en su mente.
¿Qué fantasmas podría haber en la hacienda del valle que asustaran tanto a doña Remedios? Al amanecer siguiente, su decisión estaba tomada. Preparó un pequeño bulto con sus escasas pertenencias mientras su abuela la observaba desde la puerta de la habitación, con ojos húmedos y resignados. «Si vas a irte, debes llevarte esto», dijo doña Remedios, sacando de su delantal una cajita de madera tallada. Dentro había un collar antiguo, una cadena de plata fina con un dije en forma de media luna y una pequeña estrella, ambos de un material que parecía oro envejecido. «Era de tu madre», susurró la anciana evitando su mirada. «Es lo único que te dejó». Clara tomó el collar con reverencia. Era la primera vez que su abuela mencionaba algo concreto sobre su madre, más allá de decir que había muerto al darla a luz. «¿Por qué nunca me lo diste antes?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Estaba esperando el momento adecuado, respondió la anciana, acariciando el rostro de Clara. Creo que ese momento ha llegado. Cuando el mensajero regresó, encontró a Clara lista para partir. La despedida fue breve pero intensa. Un abrazo prolongado donde ambas mujeres parecían comunicarse sin palabras lo que no se habían dicho en años. «Volveré pronto, abuelita», prometió Clara, ajustándose el collar recién descubierto bajo la blusa. «Que Dios te acompañe, mija», respondió doña Remedios, haciendo la señal de la cruz. «Y recuerda, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo oscuro es malo». Con estas enigmáticas palabras resonando en su mente, Clara subió al carruaje que la llevaría hacia un destino que, sin saberlo, ya estaba escrito en su sangre desde mucho antes de su nacimiento. El camino a la hacienda del valle serpenteaba entre colinas verdes y campos de agave azul. Clara miraba por la ventanilla, acariciando instintivamente el collar oculto, mientras las palabras de su abuela y la misteriosa oferta de trabajo se entrelazaban en su mente como hilos de un tejido antiguo que apenas comenzaba a revelarse. El carruaje avanzaba por un camino bordeado de árboles centenarios que formaban un túnel de sombras y luces danzantes. Conforme se acercaban a su destino, Clara sentía que el corazón le latía cada vez más rápido. Apretó el dije de su collar a través de la tela de su blusa, buscando seguridad en ese pequeño objeto que ahora representaba su único vínculo con un pasado desconocido. «Ya casi llegamos, señorita», anunció el cochero, señalando hacia el frente. «Ahí está la hacienda del valle». Clara se asomó por la ventanilla y contuvo el aliento. En lo alto de una colina suave se alzaba una construcción imponente de cantera rosa y muros blancos. La hacienda se extendía majestuosa, con sus tejas de barro rojizo brillando bajo el sol de mediodía. A su alrededor, campos perfectamente cultivados y cercados se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El carruaje atravesó un portón de hierro forjado con las iniciales de Bubu entrelazadas y avanzó por un camino empedrado hasta detenerse frente a la casa principal. Un mozo de cuadra se apresuró a abrir la puerta del carruaje y a ofrecer su mano para ayudarla a bajar. «Bienvenida a la hacienda del valle, señorita Ramírez», dijo una voz femenina y severa. Frente a ella, una mujer alta y delgada, de unos 50 años, la observaba con expresión impasible. Vestía un traje sobrio color gris y llevaba el cabello recogido en un moño tan tirante que parecía estirarle las facciones. «Soy Carmela Aguirre, ama de llaves de la hacienda. Sígueme, por favor». Sin esperar respuesta, la mujer dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la entrada principal. Clara tomó su pequeño bulto y la siguió. Intimidada por la magnificencia del lugar y la frialdad de su recibimiento, el interior era aún más imponente. Suelos de mármol, candelabros de cristal, muebles antiguos de maderas preciosas y retratos al óleo de personajes con miradas severas que parecían seguirla mientras avanzaba. El eco de sus pasos resonaba en el silencio casi sepulcral que reinaba en aquellos salones. «Don Hernán es un hombre muy ocupado y reservado», explicó Carmela mientras caminaban. «Rara vez recibe visitas y prefiere la tranquilidad. Tu trabajo será principalmente en los establos, lejos de la casa principal». Clara asintió en silencio, absorbiendo cada detalle. Todo en aquel lugar parecía tener siglos de historia, desde las vigas de madera del techo hasta las pesadas cortinas de terciopelo. «¿Cuánto tiempo hace que don Hernán vive aquí?», se atrevió a preguntar. Carmela la miró de reojo, como evaluando si merecía una respuesta. «La familia del Valle ha sido dueña de estas tierras por 5 generaciones», respondió secamente.
Don Hernán las heredó hace 15 años. Tras la muerte de sus padres, salieron por una puerta lateral hacia un patio interior con una fuente central. Desde allí, Clara pudo ver los establos a lo lejos, una construcción larga de piedra con techo de tejas rojas. «Dormirás aquí», indicó Carmela, abriendo la puerta de una pequeña habitación en un edificio anexo, donde aparentemente vivía el resto del personal. «El desayuno es a las 5, la comida a la 1 y la cena a las 7. Los domingos tendrás medio día libre para visitar el pueblo si así lo deseas». La habitación era pequeña pero limpia, con una cama individual, un armario de madera sencillo y una mesita con una jofaina. Una ventana estrecha dejaba entrar la luz del sol, iluminando las paredes encaladas. «Te presentarás mañana a las 6 en los establos. Isidro, el capataz, te explicará tus deberes», continuó Carmela. «Ahora descansa». El viaje debió ser cansado. Antes de que Clara pudiera hacer otra pregunta, Carmela se había marchado, dejándola sola con el eco de sus palabras y el silencio de aquella habitación desconocida. Tras acomodar sus escasas pertenencias, Clara decidió explorar los alrededores. Necesitaba aire fresco y orientarse en aquel inmenso lugar que sería su hogar por tiempo indefinido. Los jardines traseros de la hacienda eran un laberinto de senderos, fuentes y pequeños rincones con bancas de hierro, a lo lejos. Los establos y corrales acogían a más de una docena de caballos de distintas razas. Clara sintió una inmediata atracción hacia ellos. Siempre había tenido facilidad para comunicarse con los animales. Se acercó al corral principal, donde un caballo negro, imponente y nervioso, relinchaba y pateaba mientras un mozo intentaba calmarlo. «No te recomiendo que te acerques a ese», dijo una voz áspera a sus espaldas. «Moctezuma tiene muy mal carácter, igualito a su dueño». Clara se giró para encontrarse con un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos profundos como pozos oscuros. Su cabello entrecano asomaba bajo un sombrero de paja gastado, y sus manos nudosas revelaban décadas de trabajo duro. «Me llamo Isidro», dijo, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía. «Soy el encargado de los establos. Tú debes ser Clara, la nueva». «Mucho gusto, señor Isidro», respondió ella con una sonrisa sincera, la primera del día. «Sí, mañana empiezo a trabajar con usted». Isidro la estudió con curiosidad, como si buscara algo familiar en sus rasgos. «Eres buena con los caballos, ¿verdad?», preguntó, más como afirmación que como duda. «Me gustan mucho. En casa solo teníamos un caballo viejo, pero siempre tuve facilidad para tratar con ellos». El hombre asintió, satisfecho con la respuesta. «Ese don no se aprende, se nace con él», murmuró casi para sí mismo. «Igual que ella». «¿Igual que quién?», preguntó Clara, intrigada. Pero antes de que Isidro pudiera responder, un revuelo de actividad interrumpió la conversación. Los trabajadores se pusieron rápidamente en posición, como si esperaran a alguien importante. «Don Hernán», susurró Isidro enderezándose. «Es raro verlo por los establos a esta hora». Un hombre alto de unos 45 años caminaba hacia ellos con paso firme. Vestía pantalones de montar, camisa blanca y un chaleco de cuero oscuro. Su rostro, parcialmente sombreado por un sombrero fino, mostraba rasgos marcados, pómulos altos, nariz recta y mandíbula firme. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Clara, verde oscuro, penetrantes, con un destello de algo que podría ser dolor o melancolía. «Isidro, necesito que Moctezuma esté listo para mañana temprano», ordenó con voz grave y autoritaria. Entonces reparó en Clara y se detuvo en seco. Por un instante, el color abandonó su rostro y sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. La miró fijamente, con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Señor, ella es Clara Ramírez, la nueva empleada», intervino Isidro, rompiendo el tenso silencio. «Empezará mañana en los establos». Hernán del Valle parpadeó, como saliendo de un trance. Su expresión cambió a una máscara de fría indiferencia. «Bienvenida a la hacienda del Valle, señorita Ramírez», dijo con tono formal, sin ofrecer su mano. «Confío en que su trabajo aquí será satisfactorio», sin esperar respuesta. Dio media vuelta y se alejó con el mismo paso firme con que había llegado. Clara lo observó marcharse, desconcertada por aquel extraño encuentro.
No te preocupes por sus modales, comentó Isidro. El patrón es así con todos. Lleva muchos años cargando sus propias penas. Esa noche, al regresar a su habitación, Clara sintió una mezcla de emoción y desasosiego. Mientras se preparaba para dormir, sacó el collar de su madre y lo contempló bajo la luz tenue de la vela. ¿Por qué su abuela había esperado tanto para dárselo? ¿Y por qué justo antes de venir a la hacienda, al acostarse, cerró los ojos y dejó que el cansancio la venciera? Pero antes de sumergirse completamente en el sueño, tuvo una sensación extraña, como si las paredes de la hacienda susurraran secretos antiguos, como si aquel lugar la hubiera estado esperando desde siempre. Las primeras 2 semanas en la hacienda del valle transcurrieron con la rapidez de un sueño para Clara. Cada mañana despertaba antes del alba, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de azul pálido, y se dirigía a los establos donde Isidro ya la esperaba, con tareas asignadas para el día. Para sorpresa de todos, Clara demostró tener un don natural con los caballos. Incluso Moctezuma, el semental negro de don Hernán, conocido por su temperamento imposible, se mostraba dócil bajo su toque. Bastaba que ella se acercara con voz suave y mano firme para que el animal agachara la cabeza y permitiera ser cepillado. Nunca había visto algo así, comentó Pedro, uno de los mozos de cuadra, mientras observaba a Clara calmando a un potro asustado. Es como si les hablaras en su idioma. Clara sonrió, acariciando el cuello del animal. Mi abuela dice que algunos nacemos con dones que no se aprenden, respondió, recordando las palabras de doña Remedios. Supongo que este es el mío, Isidro, que escuchaba la conversación desde la puerta del establo. Asintió con expresión pensativa. Había algo en la forma en que observaba a Clara que la hacía sentir como si el viejo capataz supiera más sobre ella de lo que decía. Aquella tarde de jueves, el cielo que había amanecido despejado comenzó a oscurecerse con nubes de tormenta. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, anunciando la llegada de un aguacero. Mejor termina de revisar los corrales del sur y vuelve a la casa, le indicó Isidro. Esta lluvia no va a esperar a nadie. Clara asintió y se apresuró a completar sus tareas. Sin embargo, cuando estaba a mitad de camino de regreso, el cielo se abrió de golpe. Una cortina de agua cayó sobre la hacienda, empapándola en segundos. Buscando refugio, corrió hacia la estructura más cercana, un viejo granero de piedra que se alzaba solitario a unos 100 metros de los establos principales. Empujó la pesada puerta de madera y entró, sacudiéndose el agua como un cachorro. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por la escasa luz que se filtraba a través de pequeñas ventanas cubiertas de polvo. El aire olía a heno viejo, madera y algo más, un aroma dulce y distante que le resultaba extrañamente familiar. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, aunque algo en su interior le decía que aquel lugar llevaba mucho tiempo deshabitado. Solo el golpeteo de la lluvia sobre el techo le respondió. Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, Clara comenzó a distinguir los contornos del espacio. No era un granero común, aunque había pacas de heno apiladas en un rincón. El resto del lugar parecía más bien una especie de refugio personal. En un extremo había un viejo canapé de cuero desgastado, una mesita con libros polvorientos y colgado de un clavo, lo que parecía ser una guitarra. Murmuró para sí misma. Acercándose, era una guitarra clásica de madera oscura con incrustaciones de nácar. Al tocarla, las cuerdas oxidadas emitieron un sonido desafinado que resonó en el silencio del granero. Clara la descolgó con cuidado y sopló el polvo acumulado, revelando iniciales grabadas en la madera. L.D.I.B. L.D.I.B. repitió en voz baja. Del Valle. Luis, Lorenzo. Dejó la guitarra con cuidado sobre el canapé y continuó explorando. En un baúl encontró partituras amarillentas, un chal de seda y un cepillo de plata con mechones de cabello negro atrapados entre las cerdas. Todo parecía haber sido abandonado abruptamente, como si su dueño hubiera salido un día para nunca regresar. Clara se sentía como una intrusa, pero al mismo tiempo, una inexplicable sensación de familiaridad la invadía. Era como si conociera aquel lugar de alguna manera que no lograba precisar, en la pared opuesta. Parcialmente cubierto por una manta vieja, algo captó su atención. Se acercó y retiró la tela con cuidado, levantando una nube de polvo que le hizo estornudar.
Era un retrato al óleo en un marco dorado. La pintura, aunque descolorida por el tiempo, mostraba a una joven hermosa, de no más de 18 años. Sentada en un sillón de terciopelo rojo, su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos oscuros miraban al pintor con una mezcla de dulzura y melancolía. En sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una mantilla blanca. Clara se quedó sin aliento. El rostro del bebé, apenas visible entre los pliegues de la tela, mostraba rasgos que reconocía demasiado bien. Eran los suyos propios, con manos temblorosas. Se acercó más al retrato. La joven madre llevaba puesto un collar, el mismo collar que ahora colgaba del cuello de Clara. La media luna y la estrella brillaban tenuemente en la pintura, exactamente iguales a las que ahora tocaba con dedos incrédulos. «No puede ser», susurró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Un relámpago iluminó el interior del granero, seguido por el estruendo del trueno. Clara dio un respingo, pero no podía apartar la mirada del retrato. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué sostenía a un bebé que se parecía tanto a ella? ¿Y por qué llevaba su collar? El chirrido de la puerta abriéndose la sacó de su trance. Se giró sobresaltada, esperando ver a Isidro o a alguno de los mozos, pero quien estaba en el umbral, empapado por la lluvia y con expresión inescrutable, era don Hernán del Valle. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Los ojos de Hernán se movieron del rostro de Clara al retrato descubierto en la pared, y algo, dolor, reconocimiento, miedo, cruzó por sus facciones como una sombra. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó finalmente, con voz que intentaba ser firme pero temblaba ligeramente. Lo siento, señor», balbuceó Clara. «La tormenta me sorprendió y busqué refugio. No sabía que este lugar era privado». Hernán avanzó unos pasos, cerrando la puerta tras de sí. La tormenta rugía afuera, aislándolos en aquel espacio cargado de secretos. «Nadie viene a este granero», dijo, pasando junto a ella para volver a cubrir el retrato con la manta, en un gesto que parecía más protector que brusco. «Está prohibido para todo el personal». Clara sintió una mezcla de vergüenza y determinación. Algo en aquel retrato la había conmovido profundamente, despertando preguntas que no sabía que tenía. «¿Quién es ella?», se atrevió a preguntar. «La mujer del retrato». Hernán se quedó inmóvil, de espaldas a Clara, con la mano aún sobre la manta que cubría la pintura. Por un momento, pareció que no respondería. Cuando habló, su voz sonaba distante, como si llegara desde muy lejos o desde otro tiempo. «Alguien que perdimos hace mucho», dijo finalmente. «Alguien que es mejor dejar descansar». Se volvió hacia Clara y la estudió con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Señorita Ramírez, no quiero volver a encontrarla en este lugar. ¿Está claro?». No había enojo en su voz, solo una determinación férrea que no admitía réplica. Clara asintió, aunque en su interior sabía que aquella prohibición solo había avivado su curiosidad. «Sí, señor, lo siento», murmuró, bajando la mirada. «La tormenta está amainando. Regrese a sus aposentos», ordenó Hernán, abriendo nuevamente la puerta. Clara salió del granero sintiendo la mirada de don Hernán clavada en su espalda. Efectivamente, la lluvia había disminuido a una llovizna suave. Caminó de regreso a la casa de empleados con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo apresuradamente. Aquella noche, tumbada en su cama, Clara no podía dejar de pensar en el retrato. En sus sueños, la joven del cuadro cobraba vida, le tendía los brazos y le llamaba por su nombre con una voz que sonaba como un arrullo distante. Se despertó sobresaltada, con lágrimas en los ojos, y la sensación de haber perdido algo precioso que nunca llegó a conocer. A partir de entonces, el granero de piedra y su misterioso retrato se convirtieron en una obsesión para Clara. Desde la distancia, observaba la solitaria estructura, preguntándose qué otros secretos guardaba entre sus muros antiguos. Y mientras trabajaba en los establos o ayudaba en las tareas del campo, una idea comenzó a formarse en su mente. Tenía que volver a ese granero, costara lo que costara, porque algo en su interior le decía que las respuestas que siempre había buscado, las piezas faltantes de su propia historia, estaban esperándola allí, en aquel lugar olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido junto con el último acorde de una guitarra abandonada.
Los días siguientes a su descubrimiento en el granero, Clara se movía por la hacienda con una nueva conciencia. Cada rincón, cada objeto parecía contener pistas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Durante sus tareas diarias, observaba disimuladamente el granero de piedra, que permanecía cerrado con un candado que no estaba allí antes de su encuentro con don Hernán. «Te veo distraída, muchacha», comentó Isidro una mañana mientras revisaban los cascos de una yegua tordilla. «¿Hay algo que te preocupe?», Clara dudó. El viejo capataz era la única persona en la hacienda que la trataba con verdadera amabilidad, pero no sabía si podía confiar en él. Después de todo, llevaba décadas trabajando para los del Valle. «Isidro, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí?», preguntó. Evadiendo la pregunta original, el hombre sonrió, mostrando los espacios donde le faltaban algunos dientes. «Más de lo que me gusta recordar. Llegué cuando tenía 15 años, y ahora ya pasé los 65. Haz la cuenta». Clara asintió, reuniendo valor. «Entonces debe conocer bien a la familia del Valle». «¿No? ¿A todos sus miembros?». Isidro dejó lo que estaba haciendo y la miró fijamente. «¿Por qué tanto interés de repente?». «Simple curiosidad», respondió ella, intentando sonar casual. «Es extraño vivir y trabajar en un lugar sin conocer nada de su historia». El viejo capataz permaneció en silencio, como evaluando qué tanto podía o debía decir. «Los del Valle han sido dueños de estas tierras por generaciones», dijo finalmente. «Don Alejandro y doña Mercedes, los padres de don Hernán, eran buena gente, estrictos pero justos. Murieron hace unos 15 años en un accidente de coche en la carretera a Guadalajara. Y don Hernán siempre ha sido tan reservado». Isidro suspiró, mirando hacia la casa principal. «No siempre. Hubo un tiempo en que sonreía más, pero la vida lo golpeó duro, como a todos nosotros». Hizo una pausa significativa. «¿Por qué no me dices lo que realmente quieres saber, Clara?». La joven sintió que sus mejillas se encendían. Era inútil fingir con alguien tan perspicaz como Isidro. «El otro día, durante la tormenta, me refugié en el granero de piedra», confesó. «Vi cosas allí, objetos personales, una guitarra y un retrato». El rostro de Isidro se endureció. «Ese lugar está prohibido». Don Hernán fue muy claro al respecto. «Lo sé, y me disculpé con él, pero ese retrato…». Clara tocó instintivamente su collar bajo la blusa. La mujer llevaba un collar idéntico al mío, y el bebé se detuvo, insegura de cómo expresar lo que había sentido. Isidro la miró largamente, con una expresión indescifrable. «Hay cosas del pasado que es mejor dejar donde están, muchacha», dijo finalmente, volviendo a su trabajo. «Si don Hernán te prohibió entrar ahí, sus razones tendrá». Frustrada por la evasiva, Clara decidió cambiar de estrategia. Durante el almuerzo, se sentó junto a Soledad, una mujer mayor que trabajaba en la cocina desde hacía décadas. «¿Siempre ha sido tan silenciosa la hacienda?», preguntó Clara mientras comían. «Parece demasiado grande para una sola persona». Soledad la miró de reojo. «Antes había más vida aquí. Fiestas, visitas, música». Su voz se volvió nostálgica. La señora Mercedes adoraba la música. A veces hacían pequeños conciertos en el salón principal. «¿Y don Hernán? ¿Tiene familia, hermanos, hermanas?». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Soledad dejó de comer, y varios de los otros empleados intercambiaron miradas. «Don Hernán es muy reservado con su vida personal», intervino Carmela, que había aparecido detrás de ella sin que Clara la notara. «Y nosotros respetamos eso. Te sugiero que hagas lo mismo, Clara». El tono no dejaba lugar a réplicas. Carmela se alejó con su habitual rigidez, dejando a Clara con más preguntas que respuestas. Esa tarde, mientras cepillaba a Moctezuma en los establos, Clara notó que el caballo estaba particularmente inquieto. «Tranquilo, muchacho», susurró acariciando su cuello. «¿Qué te tiene tan nervioso hoy?». El animal resopló y pateó el suelo, mirando hacia la entrada. Clara se volvió y se sobresaltó al ver a don Hernán observándola en silencio. «Señorita Ramírez», saludó con un ligero asentimiento. «Veo que ha logrado ganarse la confianza de Moctezuma». «Es impresionante». Clara inclinó levemente la cabeza. «Los caballos solo necesitan paciencia y respeto, señor». Hernán se acercó y acarició el hocico del animal, que se mantuvo tranquilo. «Igual que las personas, supongo», comentó,
con un tono más suave del que Clara le había escuchado usar. Isidro dice que tiene un don natural con ellos. Mi abuela dice que algunos nacemos con dones que no se aprenden. Algo cambió en la expresión de Hernán al escuchar sus palabras. Una sombra cruzó por sus ojos, como un recuerdo doloroso. Su abuela parece una mujer sabia, dijo. Y luego, tras una pausa, ¿cómo se llama? Remedios Suárez, respondió Clara, sorprendida por el interés. Trabajó aquí hace muchos años, según me contó. Hernán asintió levemente. El nombre me resulta familiar, dijo, aunque Clara tuvo la impresión de que sabía exactamente quién era doña Remedios. Si necesita algo para hacer su trabajo más cómodo, háblelo con Isidro. Se dio la vuelta para marcharse, pero Clara, reuniendo todo su valor, lo llamó. Don Hernán, ¿puedo hacerle una pregunta? El hombre se detuvo, sin volverse. Sí, señorita Ramírez. El granero de piedra. ¿Por qué está prohibido? Hubo un largo silencio. Cuando Hernán finalmente se volvió hacia ella, su rostro había recuperado aquella máscara de indiferencia. Algunas habitaciones guardan recuerdos que prefiero mantener cerrados, respondió con frialdad. Le agradecería que respetara eso, sin esperar respuesta. Salió del establo a paso firme. Aquella noche, incapaz de conciliar el sueño, Clara tomó una decisión. Si nadie iba a responder a sus preguntas directamente, tendría que encontrar las respuestas por sí misma. Esperó hasta pasada la medianoche, cuando la hacienda dormía en completo silencio. Se vistió en la oscuridad y salió de su habitación, moviéndose como una sombra por los patios. La luna llena bañaba los terrenos con una luz plateada, haciendo innecesaria cualquier lámpara. Clara se dirigió al granero, consciente de que el candado le impediría entrar. Sin embargo, al llegar, notó algo inesperado. La puerta estaba entreabierta, con el corazón latiendo aceleradamente. Empujó la pesada hoja de madera y entró. El interior estaba iluminado por una única vela que ardía sobre la mesita junto al canapé. Y sentado allí, contemplando el retrato ahora descubierto, estaba don Hernán. Clara contuvo el aliento, preparándose para huir, pero era demasiado tarde. Hernán la había visto. Sabía que vendría, dijo con voz cansada. La curiosidad es una fuerza poderosa. No parecía enojado, solo profundamente triste. Clara avanzó unos pasos insegura. Lo siento, no debí. No debió, la interrumpió Hernán. Pero ya está aquí, y parece que este lugar la llama tanto como a mí. Se levantó y se acercó al retrato, contemplándolo con una mezcla de dolor y ternura. Se llamaba Luisa, dijo de pronto sorprendiendo a Clara. Luisa del Valle, mi hermana menor. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mirada saltó del rostro grave de Hernán al dulce rostro de la joven del retrato. Su hermana, pero ¿qué le pasó? ¿Y el bebé? Hernán cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerzas. Esas son preguntas para otro momento. Señorita Ramírez, dijo recuperando su tono formal. Por ahora, le pido que regrese a sus aposentos y no vuelva a este lugar. ¿Hay verdades que no estamos listos para enfrentar? Ninguno de los dos. Clara quería protestar, exigir respuestas, pero algo en la expresión de Hernán la detuvo. El dolor en sus ojos era tan profundo, tan real, que sintió que insistir sería una crueldad. Buenas noches, don Hernán, murmuró, retrocediendo hacia la puerta. Buenas noches, Clara, respondió él, volviendo a sentarse frente al retrato, de regreso en su habitación. Clara no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Luisa del Valle, una hermana que nadie mencionaba, un bebé que se parecía inexplicablemente a ella, un collar idéntico al suyo. Las piezas estaban allí, frente a ella, pero aún no sabía cómo encajaban. Lo único que tenía claro era que no podía detenerse ahora. Necesitaba saber más sobre Luisa del Valle y el destino de aquel bebé, aunque para ello tuviera que desafiar las órdenes de don Hernán, porque algo en su interior, una certeza que iba más allá de la razón, le decía que la historia de Luisa y su bebé estaba inexorablemente entrelazada con la suya propia. Durante los días siguientes, Clara intentó continuar con sus tareas como si nada hubiera ocurrido, pero su mente no dejaba de dar vueltas a la revelación de don Hernán, una hermana llamada Luisa, un bebé misterioso, un retrato escondido en un granero prohibido, y sobre todo, un collar idéntico al suyo colgando del cuello de aquella joven madre.
Cada vez que se cruzaba con don Hernán en los pasillos o los jardines, éste la saludaba con formal cortesía, como si aquella noche en el granero nunca hubiera existido. No volvió a mencionar a Luisa ni a hablar de nada personal. El muro invisible que lo rodeaba parecía haberse reconstruido, más alto y grueso que antes. Una mañana, mientras trabajaba en los establos, Clara notó que uno de los caballos jóvenes, un zaino de apenas 3 años llamado Relámpago, cojeaba ligeramente de la pata delantera derecha. «Parece que tiene una piedra atrapada», murmuró, arrodillándose para examinar el casco. «Tiene buen ojo, señorita», dijo Isidro, que se había acercado silenciosamente. «Llevo días observando que este muchacho no pisa bien, pero nadie más lo había notado». Entre los dos, sujetaron al animal mientras Clara extraía con cuidado una pequeña piedra filosa que se había incrustado en el casco. «Listo», dijo ella, acariciando el cuello del caballo. «Ya estarás mejor, guapo». Isidro la observaba con una mezcla de admiración y algo más. Quizás nostalgia. «Me recuerdas tanto a ella», murmuró casi para sí mismo. «¿A quién?», preguntó Clara, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Isidro pareció darse cuenta de que había hablado en voz alta y desvió la mirada, incómodo. «A nadie importante». «Cosas de viejos», respondió, haciendo un gesto para restar importancia a sus palabras. Clara sabía que era ahora o nunca. Si quería respuestas, tenía que ser valiente. «Luisa del Valle», dijo con firmeza. «La hermana de don Hernán». El viejo capataz palideció y miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. «¿Quién te habló de ella?», susurró con urgencia. «El propio don Hernán, la otra noche en el granero», confesó Clara. «Me dijo su nombre, pero nada más. Y necesito saber más, Isidro. Siento que es importante para mí». El anciano suspiró profundamente y se quitó el sombrero, pasando una mano por su cabello canoso. «Ven conmigo», dijo finalmente. «Pero no aquí. Este lugar tiene oídos en las paredes». La llevó fuera de los establos, hacia un pequeño huerto de naranjos que quedaba en la parte trasera de la propiedad. Era un lugar tranquilo donde raramente iba alguien, especialmente a esa hora del día. Luisa era la luz de esta hacienda, comenzó Isidro, sentándose en un viejo banco de piedra bajo un árbol. La más joven de los del valle, la consentida de don Alejandro, tenía una risa que podía alegrar hasta el día más triste, y un don con los caballos igual al tuyo. Clara se sentó a su lado, absorbiendo cada palabra como tierra seca recibe la lluvia. «¿Qué le pasó?», preguntó suavemente. Isidro miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas lejanas. «Se enamoró», dijo con sencillez. «Se enamoró de quien no debía, de un hombre poderoso y casado de la región. Cuando quedó embarazada, tenía apenas 18 años, el corazón de Clara dio un vuelco. El bebé del retrato. Sus padres intentaron ocultar lo que consideraban una vergüenza», continuó Isidro. «La mantuvieron prácticamente encerrada aquí, lejos de las miradas del pueblo. El granero de piedra se convirtió en su refugio. Pasaba horas allí, tocando la guitarra, leyendo, esperando al bebé que crecía en su vientre». Clara recordó la guitarra abandonada con las iniciales LDV grabadas en la madera. ¿Y qué pasó cuando nació el bebé? Isidro cerró los ojos, como si recordar fuera doloroso. «Fue una niña, la más bonita que he visto, con los mismos ojos grandes de su madre». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Luisa estaba feliz. A pesar de todo, le puso un nombre precioso. «¿Qué nombre?», preguntó Clara, con un nudo en la garganta. «Clara», respondió Isidro, mirándola fijamente. La llamó Clara porque decía que había traído claridad a su vida en el momento más oscuro. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Su propio nombre, igual al de aquella bebé, podía ser una coincidencia. ¿Y qué les pasó? A Luisa y a la bebé. Isidro se quitó el sombrero y lo retorció entre sus manos. Luisa no soportaba la idea de que su hija creciera encerrada, escondida como un secreto vergonzoso, una noche de tormenta. Cuando la niña tenía apenas 3 meses, preparó un pequeño bolso y tomó el coche de su padre sin permiso. Planeaba huir, empezar una nueva vida lejos de aquí. La voz del viejo capataz se quebró, pero nunca llegó a su destino.
La carretera estaba resbalosa por la lluvia, y en una curva cerrada, sacudió la cabeza, como si intentara alejar la imagen de su mente. Encontraron el auto volcado al pie de un barranco. Luisa había muerto en el impacto. ¿Y la bebé?, preguntó Clara, casi sin respiración. Isidro la miró largamente antes de responder. Nunca la encontraron. El asiento para bebés estaba vacío. Con las correas desabrochadas, se organizaron búsquedas por toda la zona, pero no quedó ni rastro de ella. Algunos pensaron que algún animal salvaje... No terminó la frase. Don Hernán nunca se perdonó. Él sabía de los planes de Luisa y había prometido ayudarla a escapar la noche siguiente, cuando hubiera preparado todo, pero ella no quiso esperar. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. Sacó el collar que llevaba oculto bajo la blusa. Este collar. Mi abuela dijo que era de mi madre. Isidro observó la joya con ojos desorbitados. La media luna y la estrella, murmuró. Era el collar de Luisa. Su padre se lo regaló en su quinceañero. Nunca se lo quitaba. Levantó la mirada hacia Clara. Tu abuela, Remedios Suárez. Clara asintió, las piezas comenzando a encajar en su mente. Trabajaba aquí en esa época, como camarera, según me dijo. Remedios, repitió Isidro, como si acabara de resolver un enigma. Se fue sin avisar, justo después del accidente. Nadie supo más de ella. Sus ojos se iluminaron con comprensión. Santos cielos, todo este tiempo. ¿Eras tú? ¿Yo?, preguntó Clara, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. La bebé del retrato, la hija de Luisa. Isidro se llevó una mano temblorosa al rostro. Por eso te pareces tanto a ella. Por eso tienes ese don con los caballos. Está en tu sangre, niña. Eres una del valle. El mundo parecía girar alrededor de Clara. Las palabras de Isidro confirmaban lo que una parte de ella había sospechado desde que vio el retrato. Ella era la bebé en brazos de Luisa, la hija perdida, la sobrina de don Hernán. Mi abuela, doña Remedios, me mintió toda la vida. Susurró, sin saber si sentir rabia o gratitud. ¿Por qué me ocultaría algo así? Quizás para protegerte, sugirió Isidro. O quizás tenía sus propias razones. Solo ella puede responder eso. Clara se levantó, sintiendo una urgencia repentina. Tengo que hablar con ella. Tengo que saber la verdad completa. Isidro también se puso de pie, colocando una mano en su hombro. Si realmente eres quien creo que eres, Clara, debes prepararte. Esta verdad cambiará tu vida para siempre. Y no solo la tuya. Miró hacia la casa principal. Don Hernán ha pasado 27 años atormentado por la pérdida de su sobrina. Si descubre que has estado tan cerca todo este tiempo, ¿crees que él sospecha?, preguntó Clara. La forma en que me miró cuando me vio por primera vez, y luego en el granero, quizás intuye algo, pero dudo que se atreva a creerlo, respondió Isidro. El dolor puede cegarnos incluso a lo que está frente a nuestros ojos. Clara asintió, tomando una decisión. Necesito ir al pueblo. Necesito hablar con mi abuela lo antes posible. El domingo tienes mediodía libre, le recordó Isidro. Puedes tomar uno de los caballos. Te ayudaré a prepararlo. Gracias, Isidro, dijo Clara, apretando la mano del viejo capataz. Por todo. Mientras regresaban a los establos, Clara sentía que caminaba entre dos vidas, la que siempre había conocido como nieta de Remedios Suárez y la que apenas comenzaba a vislumbrar como hija de Luisa del Valle. Su pasado y su futuro se encontraban en un presente que cambiaba a cada paso, y en su mente, una sola certeza brillaba como una estrella en la noche más oscura. Tenía que descubrir la verdad completa, aunque esa verdad lo cambiara todo para siempre. El domingo amaneció con un cielo despejado y brillante, como si la naturaleza quisiera facilitar el viaje de Clara, tal como habían acordado. Isidro la esperaba en los establos con un caballo alazán ya ensillado. Tormenta es tranquila pero veloz, explicó mientras ajustaba las riendas. Te llevará al pueblo en menos de una hora. Clara acarició el cuello del animal, que respondió con un suave relincho. Gracias por todo, Isidro. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. El viejo capataz la miró con expresión grave. Ten cuidado con las verdades que buscas, niña. A veces duelen más de lo que imaginamos. Clara asintió, montando ágilmente. Volveré antes del anochecer, prometió, y espoleó suavemente a Tormenta. El camino al pueblo era un sendero de tierra que serpenteaba entre campos de agave y maíz.
Clara cabalgaba absorta en sus pensamientos, repasando mentalmente todo lo que había descubierto en las últimas semanas. Si lo que Isidro le había contado era cierto, toda su vida había sido construida sobre una mentira piadosa. Al llegar a las primeras casas de San Miguel de Jalisco, ralentizó el paso. El pueblo estaba animado con la actividad dominical, familias saliendo de misa, vendedores instalando sus puestos en la plaza, niños corriendo entre las calles empedradas. Varios vecinos la saludaron con sorpresa. «Clara, ¿cuándo regresaste? ¿Cómo va el trabajo en la hacienda? Tu abuela estará contenta de verte». Ella respondía con sonrisas tensas, ansiosa por llegar a su destino. La pequeña casa de adobe donde había crecido se veía exactamente igual que cuando la dejó, apenas unas semanas atrás. Sin embargo, Clara la miraba ahora con otros ojos, preguntándose cuántos secretos guardaban aquellas paredes desgastadas. Ató a Tormenta en el poste junto al pozo y llamó a la puerta. «Abuela, soy yo, Clara». No hubo respuesta. Preocupada, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido familiar. El interior estaba en penumbra, con las cortinas echadas a pesar de la hora. Un olor a hierbas medicinales y café rancio flotaba en el aire. «Abuela», llamó nuevamente, avanzando hacia la habitación principal. La encontró en su mecedora, junto a la ventana. Parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas, más delgada, más frágil, con nuevas arrugas surcando su rostro moreno. «Clarita», murmuró la anciana, entornando los ojos. «¿Eres tú o es otro de mis sueños?». Clara se arrodilló frente a ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Soy yo, abuelita. He venido a verte». Doña Remedios sonrió débilmente, acariciando el rostro de su nieta. «Qué bueno que viniste, mija. No me siento bien desde hace días. ¿Por qué no me avisaste?». «Habría venido antes», protestó Clara, notando con alarma lo calientes que estaban las manos de la anciana. «No quería preocuparte, además». Su voz se quebró. «Temía que ya no quisieras verme». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Por qué no iba a querer verte? Eres mi abuela, la única familia que tengo». Doña Remedios cerró los ojos, como si aquellas palabras le causaran dolor. «No soy tu abuela, Clarita», susurró. «Y lo sabes, ¿verdad? Por eso has venido hoy». Un silencio pesado llenó la habitación. El momento que Clara había estado anticipando durante días había llegado, pero ahora que estaba ahí, no sabía cómo proceder. «Vi un retrato en la hacienda del valle», dijo finalmente. «Una mujer joven con un bebé llevaba este collar». Sacó la joya de debajo de su blusa. «El mismo que me diste antes de irme». Doña Remedios asintió lentamente. «Luisa del Valle», murmuró. «Era tan hermosa, tan buena. Merecía un destino mejor. Isidro me contó sobre ella», continuó Clara, sintiendo que su voz temblaba. «Me contó sobre el accidente, sobre la bebé que nunca encontraron». Hizo una pausa, reuniendo valor. «¿Esa bebé soy yo?». La anciana no respondió inmediatamente. Con esfuerzo, se levantó de la mecedora y caminó hasta un viejo baúl en la esquina de la habitación. De él extrajo una caja de madera labrada. «He guardado esto durante 27 años, esperando el día en que tendría que mostrártelo», dijo, regresando a su asiento, con manos temblorosas. Abrió la caja. Dentro había un pequeño gorro de bebé bordado con las iniciales LDV, un mechón de pelo negro atado con una cinta descolorida, y una fotografía antigua, Doña Remedios, más joven, sosteniendo a un bebé envuelto en la misma mantilla que Clara había visto en el retrato. «Esa noche de tormenta», comenzó la anciana, su voz apenas un susurro. «Yo estaba regresando al pueblo después de visitar a mi hermana enferma. El camino junto al barranco era peligroso, pero era el único que existía entonces». Clara escuchaba conteniendo la respiración. «Vi el accidente», continuó Doña Remedios. «El coche dio varias vueltas antes de caer. Corrí hacia allí, resbalando en el lodo, pero cuando llegué, Luisa ya estaba muerta. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Y entonces te escuché llorar. ¿Estaba viva? ¿Fuera del coche?», preguntó Clara, sintiendo un nudo en la garganta. «La fuerza del impacto debió abrirte la puerta y lanzarte fuera, sobre unos arbustos. Fue un milagro que no tuvieras ni un rasguño». Doña Remedios tomó aire,
como preparándose para la parte más difícil. Te recogí, te envolví en mi rebozo. Pensé en llevarte de vuelta a la hacienda, pero entonces decidiste quedarte conmigo, completó Clara, sin saber si sentir rabia o gratitud. No fue así, exclamó la anciana con sorprendente energía. Iba a llevarte con los del valle, lo juro por Dios. Pero cuando te estaba calmando, vi llegar el coche de don Alejandro. Él y su esposa discutían. Les escuché decir que era mejor así, que la vergüenza había terminado, que nadie tenía que saber de la existencia de esa niña. Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Mi propio abuelo dijo eso? Don Alejandro era un hombre orgulloso y duro, explicó doña Remedios. Para él, Luisa había deshonrado el apellido del Valle al enamorarse de un hombre casado y poderoso. Temía el escándalo, las habladurías. Sacudió la cabeza con tristeza. En ese momento decidí que no podía entregarte a alguien que te veía como una vergüenza. Te merecías amor, no rechazo. Pero me robaste, murmuró Clara, las palabras amargando su boca. Me apartaste de mi familia. Los ojos de doña Remedios brillaron con una mezcla de dolor y desafío. Te salvé, Clarita. Renuncié a mi trabajo, a mi vida en San Miguel. Nos mudamos a Coatepec por 10 años. Hasta que pensé que era seguro volver. Tomó las manos de Clara entre las suyas. Te crié como mi propia nieta. Te di todo el amor que pude. Nunca, ni un solo día, me he arrepentido de haberte salvado. Clara retiró sus manos, levantándose. Necesitaba espacio, aire, perspectiva. Me mentiste toda la vida, dijo, caminando por la pequeña habitación. Me dijiste que mi madre había muerto al darme a luz, que no tenía otros parientes. Me ocultaste quién soy realmente. Lo hice para protegerte, insistió la anciana, su voz quebrándose. Y sí, quizás también por egoísmo. Estaba sola en el mundo, y tú te convertiste en mi razón para seguir adelante. Pero nunca quise hacerte daño. Clara se detuvo frente a la ventana, observando el pueblo que siempre había considerado su hogar, un hogar construido sobre mentiras, por bien intencionadas que fueran. ¿Por qué me diste el collar antes de irme a la hacienda?, preguntó dándose la vuelta. ¿Por qué arriesgarte a que descubriera la verdad? Doña Remedios la miró con tristeza infinita. Porque estoy muriendo, Clarita, dijo simplemente. El doctor dice que mi corazón está muy débil. No quería irme de este mundo llevándome tu verdad conmigo. Cuando llegó la oferta de trabajo de la hacienda, supe que era una señal. Era hora de que conocieras tu origen. Aunque eso significara perderte, Clara sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordaban sus ojos. Se acercó a la anciana y se arrodilló nuevamente frente a ella. «No me has perdido, abuela», dijo, volviendo a usar ese título que ya no correspondía por sangre pero sí por amor. «Me salvaste, me criaste, me amaste. Eso nunca cambiará». Se abrazaron en silencio, llorando juntas por lo perdido y lo encontrado, por los secretos revelados y por el amor que, a pesar de todo, seguía intacto. Cuando finalmente se separaron, Clara tenía una mirada decidida. «Tengo que regresar a la hacienda», dijo. «Necesito hablar con don Hernán, contarle la verdad». Doña Remedios asintió con resignación. «Es lo justo. El pobre hombre adoraba a su hermana y sufrió mucho por tu desaparición». Hizo una pausa. «Solo te pido perdón, mija, por haberte ocultado tu origen, por privarte de tu verdadera familia». Clara tomó el rostro arrugado de la anciana entre sus manos y besó su frente. «Te perdono, abuela, y te prometo que volveré, pase lo que pase en la hacienda. Seguirás siendo parte de mi vida». Al salir de la casa, montada nuevamente en tormenta, Clara sentía que cabalgaba entre dos mundos, el sencillo y conocido que dejaba atrás, y el incierto y aristocrático que la esperaba en la hacienda del Valle. En su bolsillo llevaba la fotografía y el pequeño gorro bordado, pruebas tangibles de su verdadera identidad. Era hora de enfrentar a su tío, de reclamar la verdad, y quizás, de encontrar finalmente su lugar en el mundo. El sol comenzaba a ocultarse cuando Clara divisó las torres de la hacienda del Valle a lo lejos. Había cabalgado de regreso, con la mente dividida entre la conmoción por las revelaciones de doña Remedios y la determinación de enfrentar a don Hernán con la verdad. En su bolsillo, el gorrito bordado y la fotografía pesaban como piedras.
Al llegar a los establos, encontró a Isidro esperándola con expresión preocupada. «Pensé que no regresarías a tiempo», dijo, ayudándola a desmontar. «¿Cómo te fue con doña Remedios?» «Tenías razón», respondió Clara en voz baja, mientras acariciaba el cuello de Tormenta. «Soy la hija de Luisa, mi abuela. Doña Remedios me encontró después del accidente y decidió criarme como suya». Isidro cerró los ojos un momento, como si confirmara algo que ya sabía en su corazón. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó, comenzando a desencillar a la yegua. «Hablar con don Hernán, por supuesto», respondió Clara con determinación. «Mereces saber la verdad». El viejo capataz dejó lo que estaba haciendo y la miró con gravedad. «Don Hernán se fue esta mañana a Ciudad de México. Un asunto urgente. Según dijo Carmela, no volverá hasta pasado mañana». Clara sintió que sus planes se derrumbaban. Había reunido todo su valor para esta confrontación, y ahora tendría que esperar. «¿Estás seguro? ¿No puedo contactarlo de alguna manera?» «Lo siento, niña. Tendrás que esperar». Esa noche, Clara no pudo conciliar el sueño. Se revolvía en la cama, repasando mentalmente la conversación con doña Remedios, imaginando cómo reaccionaría don Hernán ante la verdad. ¿La creería? ¿La rechazaría como sus abuelos habían rechazado la idea de su existencia? Pasada la medianoche, tomó una decisión impulsiva. Si no podía hablar con don Hernán, al menos podría buscar más pruebas, más información sobre su madre y sobre lo que realmente ocurrió aquella noche de tormenta. Se vistió en silencio y salió de su habitación. La hacienda dormía, sumida en un silencio apenas interrumpido por el canto de los grillos y el ulular ocasional de una lechuza. Con paso cauteloso, Clara se dirigió hacia la casa principal. Entrar no fue difícil. Como empleada, conocía las rutinas de la servidumbre y los puntos ciegos de la vigilancia. Una pequeña ventana de la cocina siempre quedaba sin asegurar, detalle que había notado en sus primeros días, una vez dentro. Avanzó a tientas por los pasillos en penumbra. El piso de mármol estaba frío bajo sus pies descalzos, y cada crujido de la madera antigua le parecía tan sonoro como un disparo en la noche. Sabía exactamente a dónde quería ir: el despacho privado de don Hernán. Lo había visto entrar y salir de allí en varias ocasiones, siempre cerrando la puerta con llave. Si había respuestas, estarían ahí. La puerta del despacho estaba en el ala este de la casa, al final de un corredor adornado con retratos familiares. Clara pasó frente a ellos sintiendo sus miradas pintadas, siguiéndola, juzgándola. Rostros severos de hombres y mujeres del valle, que quizás nunca la aceptarían como parte de su linaje. Para su sorpresa, la puerta del despacho no estaba cerrada con llave. Habría salido don Hernán con tanta prisa que olvidó asegurarla. O quizás, pensó con un escalofrío, nunca la cerraba porque nadie en la hacienda se atrevería a entrar sin permiso. Nadie excepto ella. El despacho era una habitación amplia con paredes revestidas de madera oscura. Estanterías repletas de libros cubrían 2 de los muros, mientras que el tercero estaba dominado por un ventanal que daba a los jardines. Un escritorio de caoba maciza ocupaba el centro de la estancia, y detrás de él, un retrato imponente de don Alejandro y doña Mercedes del Valle. Clara encendió una pequeña lámpara de escritorio. Procurando que la luz no fuera visible desde el exterior, comenzó a buscar entre los papeles cuidadosamente ordenados, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave. Clara miró a su alrededor, desesperada, hasta que notó algo. Una pequeña llave colgaba casi invisiblemente del marco del retrato de los padres de Hernán. Con manos temblorosas, descolgó la llave y probó en el cajón central. Funcionó. Dentro encontró varios documentos financieros, títulos de propiedad y un sobre lacrado con el sello de un prestigioso bufete de abogados de Ciudad de México. Nada relacionado con Luisa o con ella misma. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo extraño en el fondo del cajón. Una pequeña protuberancia que parecía fuera de lugar. Presionó en diversos puntos, hasta que, con un clic apenas audible, se abrió un compartimento secreto. Contenía una carpeta de cuero gastado con un simple título escrito a mano. Luisa. El corazón de Clara latía con tanta fuerza que temía que se escuchara por toda la hacienda. Con dedos temblorosos, abrió la carpeta. Lo primero que encontró fueron recortes de periódicos amarillentos sobre el accidente. Trágica muerte de la hija menor de los del Valle. Búsqueda desesperada de bebé desaparecido en accidente fatal.
Las fechas se extendían durante semanas después del suceso, mostrando la magnitud de la búsqueda. Debajo había informes de investigadores privados contratados por don Hernán a lo largo de los años. Habían rastreado orfanatos, registros de adopción, incluso rumores sobre niñas encontradas por campesinos en la región, todo sin resultados. Clara encontró también cartas escritas por Luisa durante su embarazo. Cartas nunca enviadas dirigidas al padre de su bebé, cuyo nombre nunca mencionaba directamente. En ellas, Luisa hablaba de su amor, de sus planes de escape, de su determinación de criar a su hija lejos de los prejuicios de su familia. En el fondo de la carpeta, un pequeño sobre contenía un mechón de cabello de bebé, atado con una cinta azul desteñida. Clara lo tomó con reverencia, sabiendo que era suyo, cortado por su madre en sus primeros meses de vida. Tan absorta estaba en su descubrimiento que no escuchó los pasos que se acercaban por el pasillo. La puerta del despacho se abrió de golpe, y la luz principal se encendió, cegándola momentáneamente. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». La voz fría y cortante de Carmela resonó en la habitación. Clara se puso de pie de un salto, con la carpeta aún en sus manos. «Carmela, yo puedo explicarlo». La mujer avanzó hacia ella con expresión furiosa. «¿Explicar qué? Que has entrado a robar, que estás husmeando en asuntos privados de la familia. No es lo que piensas», protestó Clara. «Tengo derecho a saber. Esto es sobre mí». Carmela la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Sobre ti? ¿Qué tonterías estás diciendo?». Con manos temblorosas, Clara sacó la fotografía y el gorrito bordado de su bolsillo. «Soy la hija de Luisa», dijo, su voz quebrándose. «La bebé que desapareció en el accidente. Doña Remedios me encontró y me crió como su nieta». El rostro de Carmela palideció. Por un momento, pareció que iba a desmayarse. Se apoyó contra el escritorio, sus ojos fijos en las pruebas que Clara sostenía. «Imposible», murmuró. «No puede ser. Mira el collar», insistió Clara, mostrando la joya que colgaba de su cuello. «Era de Luisa, ¿verdad? Y tengo sus mismos ojos, su mismo don con los caballos». Isidro lo notó desde el principio. Carmela se acercó, estudiando el rostro de Clara como si lo viera por primera vez. Luego, para sorpresa de la joven, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, eres idéntica a ella», susurró. «¿Cómo no lo vi antes? ¿La conociste bien?», preguntó Clara, aprovechando el momento de vulnerabilidad de la mujer. Carmela asintió lentamente. «Era mi prima», respondió. «Yo tenía 10 años más que ella, pero siempre fuimos cercanas. Fui la única que apoyó su relación con Alfonso, el única que estuvo en contra de esconderla como a una criminal cuando quedó embarazada». Sus ojos se endurecieron al recordar. Mis tíos, don Alejandro y doña Mercedes, estaban más preocupados por el escándalo que por la felicidad de su propia hija. «¿Alfonso?», preguntó Clara. «¿Ese era el nombre del hombre del que se enamoró mi madre?». «Alfonso Montero», confirmó Carmela. «Terrateniente poderoso, 20 años mayor que Luisa y casado con una mujer de la alta sociedad de Guadalajara. Tu abuelo casi muere del disgusto cuando se enteró de quién era el padre». Clara absorbía cada palabra, cada detalle sobre su origen tanto tiempo desconocido. «¿Y don Hernán? ¿Él también rechazó a mi madre?». Carmela negó con la cabeza. Hernán adoraba a Luisa. Cuando descubrió su plan de escapar aquella noche, iba a ayudarla. Llegó demasiado tarde. Su voz se quebró. Nunca se lo ha perdonado. Desde entonces, ha buscado incansablemente cualquier pista sobre tu paradero. Clara sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Necesito hablar con él. Necesita saber la verdad». Carmela la estudió por un largo momento, como tomando una decisión. «Volverá pasado mañana. Hasta entonces, no digas nada a nadie más». Miró la carpeta que Clara aún sostenía. «Y devuelve eso a su lugar. Si vas a enfrentarlo, hazlo cara a cara, no a través de sus papeles privados». Clara asintió, colocando cuidadosamente la carpeta en el compartimento secreto. «Lo siento por entrar así», dijo, «pero necesitaba respuestas». «Las tendrás», respondió Carmela con tono más suave, «pero dáselas también a él. Hernán ha cargado con esta culpa demasiado tiempo. Quizás tu regreso sea lo que finalmente lo libere». Mientras regresaba a su habitación en la oscuridad, Clara sentía que el círculo comenzaba a cerrarse.
Pronto estaría frente a don Hernán, su tío, el hermano de su madre. Pronto tendría que convencerlo de que la sobrina que había buscado durante 27 años estaba finalmente de regreso en la hacienda del Valle, no como una visitante, sino como la heredera legítima de un apellido y una historia que le habían sido negados desde su nacimiento. Los 2 días siguientes fueron una lenta tortura para Clara. Cumplía con sus tareas en los establos mecánicamente, su mente constantemente ocupada con las revelaciones y el inminente encuentro con don Hernán. Isidro notaba su distracción, pero no hacía preguntas, limitándose a observarla con ojos compasivos. Carmela, por su parte, la trataba con una extraña mezcla de distancia profesional y familiaridad recién descubierta, como si no supiera cómo relacionarse con ella, ahora que conocía su verdadera identidad. La tarde del segundo día, Clara se encontraba cepillando a Moctezuma cuando escuchó el inconfundible sonido de un motor acercándose por el camino principal. Se asomó a la puerta del establo y vio un lujoso automóvil negro atravesando las rejas de entrada. Don Hernán había regresado. Su corazón se aceleró. ¿Debía abordarlo de inmediato o esperar un momento más oportuno? ¿Y si no le creía? ¿Y si la rechazaba como lo habían hecho sus abuelos años atrás? El patrón parece cansado, comentó Isidro, que se había acercado silenciosamente. Quizás deberías esperar hasta mañana. Clara negó con la cabeza. No puedo esperar más, Isidro. He llevado este secreto demasiado tiempo, aunque no lo supiera. El viejo capataz asintió con comprensión. Entonces ve al granero de piedra, sugirió. Es donde siempre va cuando regresa de un viaje. A hablar con ella, supongo. Clara entendió inmediatamente. El granero era el santuario de Luisa, el lugar donde Hernán se conectaba con el recuerdo de su hermana perdida. No podía haber escenario más apropiado para la revelación que estaba a punto de hacer. Esperó media hora, dándole tiempo a don Hernán para instalarse y descansar del viaje. Luego, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, se dirigió hacia el granero de piedra. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras que le recordaron el atardecer de aquel primer día en la hacienda, cuando todo era un misterio por descubrir, tal como Isidro había predicho. La puerta del granero estaba entreabierta. Clara se acercó con pasos silenciosos y miró por la rendija. Don Hernán estaba sentado en el viejo canapé, contemplando el retrato de Luisa, que ahora colgaba completamente descubierto. En sus manos sostenía lo que parecía ser una partitura antigua. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una profunda tristeza que conmovió a Clara. Respiró hondo y empujó suavemente la puerta. Don Hernán levantó la mirada, sobresaltado al verla. Su expresión cambió de sorpresa a irritación. Señorita Ramírez, creí haber dejado claro que este lugar está prohibido para el personal, dijo con voz severa. Clara avanzó unos pasos, sin dejarse intimidar. Lo sé, y lo siento, pero necesito hablar con usted, y tiene que ser aquí. Algo en su tono debió alertar a Hernán de que no se trataba de una conversación ordinaria. Dejó la partitura a un lado y se incorporó, estudiándola con atención. ¿De qué se trata?, preguntó, más curioso que molesto. Clara miró el retrato de Luisa, buscando fuerzas en aquellos ojos tan parecidos a los suyos. Es sobre su hermana, dijo finalmente. Sobre Luisa. La expresión de Hernán se endureció. No veo qué asuntos podría tener usted con mi difunta hermana. Más de los que imagina, respondió Clara, y con manos temblorosas. Sacó de su bolsillo la fotografía de doña Remedios sosteniendo a un bebé, y el gorrito bordado con las iniciales LDU. Se los tendió a Hernán, quien los tomó con evidente confusión. ¿Qué es esto?, preguntó, observando los objetos. Pruebas, respondió Clara, y en un gesto simbólico sacó el collar de debajo de su blusa, mostrando la media luna y la estrella que brillaban tenuemente a la luz del atardecer. El collar de Luisa, el que lleva puesto en el retrato. Hernán levantó la mirada de los objetos a Clara, luego al collar y nuevamente a su rostro. Una sombra de comprensión comenzó a formarse en sus ojos, mezclada con incredulidad. «Esto no es posible», murmuró, retrocediendo un paso. «El bebé, la hija de Luisa, murió en el accidente. Buscamos durante semanas». «No morí», dijo Clara con voz firme. Doña Remedios Suárez, que trabajaba entonces para su familia,
Me encontró con vida tras el accidente. Me llevó con ella y me crió como su nieta. Hernán sacudió la cabeza violentamente. No, es absurdo. Imposible. ¿Crees que puedes venir con una historia así y esperar que la crea? Su voz temblaba entre la rabia y el miedo. ¿Qué buscas? ¿Dinero? ¿Parte de la herencia del valle? Busco la verdad, respondió Clara sin alterarse. La misma verdad que usted ha buscado durante 27 años. Caminó hasta colocarse junto al retrato de Luisa, y por primera vez, Hernán pareció realmente ver el parecido, los mismos ojos oscuros y expresivos, la misma forma del rostro, incluso el mismo gesto al hablar. Háblame de ella, pidió Clara suavemente. De mi madre, de Luisa. Hernán se dejó caer nuevamente en el canapé, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Su mirada iba del retrato a Clara y viceversa, estableciendo conexiones, notando similitudes que había ignorado durante semanas. Luisa era especial, comenzó con voz ronca. La más joven de nosotros, la consentida de mi padre, tenía una risa que podía iluminar una habitación entera, y un don increíble con los animales, especialmente con los caballos. Este granero era su refugio. Pasaba horas aquí, tocando la guitarra, leyendo, soñando. Clara escuchaba, absorbiendo cada palabra como tierra seca recibe la lluvia. Cuando conoció a Alfonso Montero en una fiesta en Guadalajara, quedó prendada de él inmediatamente. Continuó Hernán. Era mayor, casado, poderoso. Mi padre se opuso rotundamente, pero Luisa era obstinada. Se veían a escondidas. Aquí mismo, en este granero, Clara se sentó a su lado, atenta a cada detalle de la historia de su origen. Cuando supo que estaba embarazada, mis padres enloquecieron. La voz de Hernán se entrecortaba por momentos. La obligaron a quedarse encerrada en la hacienda. Alfonso prometió que dejaría a su esposa, que se casaría con ella. Pero los meses pasaban y nada cambiaba. Hernán tomó el gorrito bordado entre sus manos, acariciando las iniciales con dedos temblorosos. Cuando naciste, Dios, nunca la había visto tan feliz. Te llamó Clara porque decía que habías traído claridad a la oscuridad de su vida. Sus ojos se humedecieron, pero mis padres seguían empeñados en que nadie supiera de tu existencia. Planeaban enviarte lejos, a un convento en España, cuando tuvieras edad suficiente. Clara sintió un escalofrío al imaginar el destino que le había sido planeado. Luisa no lo soportó, continuó Hernán. Una noche me confió su plan de escape. Iba a huir contigo, comenzar una nueva vida lejos de aquí. Le pedí que esperara un día más, para que yo pudiera organizar todo, conseguirle dinero y un lugar seguro. Su voz se quebró, pero estaba desesperada. Esa misma noche tomó el coche de mi padre y se fue en medio de la tormenta. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Hernán, sin que hiciera nada por contenerlas. Cuando encontramos el coche volcado, cuando vi su cuerpo, pero no había rastro de ti, sacudió la cabeza. Organizamos búsquedas por toda la zona. Durante años contraté investigadores, seguí pistas, rumores. Nunca perdí la esperanza de encontrarte. Se volvió hacia Clara, mirándola como si la viera realmente por primera vez. Y ahora estás aquí, susurró. Has estado aquí todo este tiempo, bajo mi propio techo, y no te reconocí. Clara sacó un pañuelo y se lo ofreció. Hernán lo tomó con manos temblorosas y secó sus lágrimas. ¿Cómo puedo estar seguro?, preguntó en voz baja. Ha pasado tanto tiempo, he seguido tantas pistas falsas. Como respuesta, Clara abrió su bolso y sacó un pequeño sobre. Doña Remedios guardó un mechón de mi cabello de bebé, dijo, mostrándoselo. Puede compararlo con el que guardas en tu despacho, en la carpeta de Luisa. Hernán la miró sorprendido. ¿Cómo sabes de esa carpeta? Clara bajó la mirada. Avergonzada. Entré a tu despacho mientras estabas fuera. Lo siento. Necesitaba respuestas. Para su sorpresa, Hernán soltó una breve risa entrecortada, tan obstinada como ella. Murmuró, y luego, con un gesto que tomó a Clara completamente por sorpresa, extendió su mano y tocó suavemente su mejilla. Tienes sus ojos. ¿Cómo no lo vi antes? Quizás no estabas listo para verlo, respondió Clara con suavidad. Un silencio cargado de emoción llenó el granero, mientras el último rayo de sol se filtraba por la ventana, iluminando el retrato de Luisa y el rostro de su hija,
reunidas finalmente en el lugar que había sido testigo de tanto amor y dolor. «Necesitaré tiempo», dijo finalmente Hernán, «para asimilar todo esto, para creerlo completamente». «Lo entiendo», asintió Clara. «Yo también estoy asimilándolo». Hernán se levantó y caminó hasta el retrato, contemplándolo una vez más. «Si es verdad, si realmente eres la hija de Luisa». Su voz se quebró nuevamente. «Significa que no he fallado completamente, que una parte de ella sigue viva». Se volvió hacia Clara con una expresión que mezclaba esperanza y temor. «Haré pruebas, por supuesto, un análisis de ADN que confirme el parentesco», dijo, recuperando algo de su compostura habitual. «Pero mientras tanto, ¿te gustaría conocer más sobre ella? ¿Sobre tu madre?» Clara asintió, sintiendo que su corazón se expandía con una mezcla de dolor y alegría, un dolor por todo lo perdido, por la madre que nunca conoció, y el tiempo que no pudieron compartir, y una alegría por haber encontrado finalmente su origen, su historia, su verdadero lugar en el mundo. «Me gustaría conocer todo», respondió con una sonrisa temblorosa. «Absolutamente todo». Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones para Clara, por mutuo acuerdo. Ella y don Hernán mantuvieron su descubrimiento en secreto mientras esperaban los resultados del análisis de ADN. Solo Carmela e Isidro conocían la verdad, observando con discreción el cambio en la relación entre el hacendado y la joven, que todos creían era una simple empleada. Oficialmente, Clara seguía trabajando en los establos, pero cada noche, después de la cena, se reunía con Hernán en el granero de piedra. Allí, entre recuerdos y objetos que habían pertenecido a Luisa, iban tejiendo lentamente los hilos de una historia fragmentada. «Este era su diario», dijo Hernán una noche, entregándole a Clara un pequeño cuaderno de tapas de cuero gastado. «Lo encontraron entre sus cosas después del accidente. Pensé que deberías tenerlo». Clara lo recibió con manos temblorosas, como si sostuviera un tesoro invaluable. «¿Lo has leído?», preguntó, pasando suavemente los dedos por la cubierta. Hernán negó con la cabeza. «Nunca pude. Me parecía una invasión a su intimidad, incluso después de su muerte». Hizo una pausa. «Pero creo que a ella le gustaría que tú lo leyeras». Esa noche, a solas en su habitación, Clara abrió por primera vez el diario de su madre. La caligrafía era elegante y fluida, salpicada ocasionalmente por pequeños dibujos en los márgenes, pájaros, flores, perfiles de caballos. Las primeras páginas narraban la vida cotidiana de una joven privilegiada pero inquieta, que soñaba con algo más que los bailes y compromisos sociales que sus padres consideraban apropiados. Luego, apareció él, Alfonso Montero. Clara leyó con avidez los pasajes donde Luisa describía su primer encuentro, la atracción inmediata, las miradas furtivas, los encuentros secretos. «Ah, dice que dejará a su esposa», escribía Luisa. «Dice que nunca ha amado a nadie como me ama a mí. Papá enloquecería si supiera que nos seguimos viendo. Ach, me cubre cuando puedo escabullirme para encontrarme con él en nuestro lugar especial. Mi hermano es el único que entiende que esto es amor verdadero, no un capricho como creen todos». Conforme avanzaban las páginas, el tono cambiaba. El descubrimiento del embarazo, el miedo, la reclusión forzada, la rabia hacia sus padres, y luego, cuando Clara nació, una alegría tan profunda que casi podía sentirse a través del papel. «Mi pequeña Clara», escribía Luisa, «eres tan perfecta, tan hermosa. Tus manitas aferran mi dedo con tanta fuerza que sé que eres una luchadora. Te he puesto este nombre porque has traído luz a mi vida cuando más oscura estaba. No importa lo que digan mis padres. No permitiré que te alejen de mí. Pronto estaremos juntas en un lugar donde nadie pueda separarnos». La última entrada estaba fechada el mismo día del accidente. «Esta noche será nuestra libertad. H. quiere que espere un día más, pero no puedo. He esperado demasiado tiempo ya. A. me espera en Guadalajara para llevarnos con él a Ciudad de México. Una nueva vida para los tres. Tengo miedo, pero el amor es más fuerte que el miedo, mi pequeña Clara. Algún día entenderás que todo lo hice por ti, para darte el futuro que mereces, con tus dos padres juntos. Te amo más que a nada en este mundo». Clara cerró el diario con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Por primera vez, sentía realmente la presencia de su madre, no como una imagen estática en un retrato,
sino como una mujer de carne y hueso, con sueños, miedos y un amor tan grande que la había impulsado a arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, Clara buscó a Hernán en su despacho. Lo encontró revisando unos documentos. Con expresión pensativa, ¿puedo hablar contigo?, preguntó desde la puerta, aún insegura de cómo dirigirse a él. ¿Don Hernán? Tío. Ninguna opción parecía adecuada en aquel momento de transición. Él levantó la mirada y le indicó que entrara con un gesto. Por supuesto. ¿Has leído el diario? Clara asintió, cerrando la puerta tras de sí. Lo leí toda la noche, respondió. Me hizo sentir como si realmente la conociera. Ella habría estado orgullosa de ti, dijo Hernán con una sonrisa triste. De la mujer en que te has convertido. A pesar de todo, Clara tomó asiento frente a él, reuniendo valor para la pregunta que había estado formándose en su mente desde que leyó la última entrada del diario. Alfonso Montero, dijo finalmente, el hombre del que se enamoró mi madre, mi padre biológico. ¿Qué pasó con él? Hernán tensó la mandíbula, un destello de antiguo rencor cruzando por sus ojos. Nunca vino a buscarla después del accidente, respondió con amargura. Ni siquiera asistió al funeral. Envió flores anónimas. Eso fue todo. Y nunca preguntó por mí, por su hija, para el resto del mundo. Incluido Alfonso. Tú habías muerto en el accidente junto a tu madre, explicó Hernán. Lanzamos un comunicado oficial pidiendo privacidad mientras llorábamos la pérdida de Luisa y su bebé. Clara absorbió esta información en silencio. Su padre, un hombre del que no sabía nada más que su nombre, ni siquiera sabía que ella estaba viva. ¿Sigue con vida?, preguntó finalmente. Hernán asintió, incómodo. Vive en Ciudad de México. Su esposa murió hace unos años. Tiene hijos de su matrimonio. Tus medio hermanos, supongo. Sigue siendo un hombre influyente en los círculos políticos y empresariales. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Carmela, con un sobre en la mano y expresión solemne. Llegaron los resultados del laboratorio, anunció, entregando el sobre a Hernán. El ambiente se cargó de tensión mientras Hernán abría el sobre con dedos que Clara notó ligeramente temblorosos. Sacó un documento y lo leyó en silencio. Su rostro, normalmente impasible, fue transformándose gradualmente. Primero sorpresa, luego alivio, y finalmente una emoción tan profunda que parecía iluminarle desde dentro. Positivo, dijo con voz entrecortada. 99,9% de probabilidad. Eres realmente la hija de Luisa, mi sobrina, a pesar de que ambos lo habían sabido en sus corazones. La confirmación científica trajo consigo una oleada de emociones que ninguno había anticipado. Clara sintió que algo dentro de ella se completaba, como si una pieza vital que nunca supo que faltaba finalmente encajara en su lugar. Hernán se levantó de su asiento y, por primera vez, la abrazó. Un abrazo torpe al principio, como de alguien desacostumbrado a expresar afecto físico, pero que se fue transformando en un gesto de genuino amor y reconocimiento. Bienvenida a casa, Clara del Valle, dijo cuando finalmente se separaron. Bienvenida al lugar al que siempre has pertenecido, Carmela, que había observado la escena en silencio. No pudo contener una lágrima. Luisa estaría tan feliz, murmuró. Es como si una parte de ella hubiera regresado a nosotros. Los tres permanecieron en silencio un momento, unidos por el recuerdo de la mujer que los conectaba a todos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Clara finalmente. Hernán regresó a su asiento, recuperando parte de su compostura habitual, pero con una nueva luz en su mirada. Legalmente, tendremos que iniciar los trámites para rectificar tu acta de nacimiento y reconocerte oficialmente como Clara del Valle, explicó. Como hija legítima de Luisa, eres heredera de una parte importante de esta hacienda y del patrimonio familiar. No me interesa el dinero ni las propiedades, protestó Clara. Solo quería saber quién soy realmente. Lo sé, respondió Hernán con una sonrisa comprensiva. Pero es tu derecho, y pienso asegurarme de que se respete. Además, hizo una pausa significativa. Creo que ha llegado el momento de hacer pública la verdad. ¿Te refieres a todo?, confirmó Hernán. El embarazo de Luisa, tu nacimiento, tu desaparición y ahora, tu regreso. Durante demasiado tiempo, nuestra familia ha vivido en las sombras de este secreto. Es hora de que la luz entre en la hacienda del Valle.
Clara sintió un escalofrío ante la magnitud de lo que Hernán proponía. Ya no sería más la nieta de doña Remedios, la chica sencilla del pueblo. Se convertiría oficialmente en Clara del Valle, heredera de una de las familias más poderosas de la región, una transformación que cambiaría su vida para siempre. ¿Y qué pasará con doña Remedios?, preguntó, pensando en la anciana que la había criado. Lo que hizo fue técnicamente ilegal. Te salvó la vida, respondió Hernán con convicción, y te dio el amor que mis padres te habrían negado. Le estaré eternamente agradecido por eso, aunque nos haya privado de verte crecer. Hizo una pausa. Si estás de acuerdo, me gustaría que viniera a vivir aquí, a la hacienda. Esta es tu casa ahora, y ella es tu familia tanto como yo. Clara sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y asombro ante la generosidad de aquel hombre que apenas comenzaba a conocer. Gracias, murmuró, por entender, por perdonar. No hay nada que perdonar, respondió Hernán. Solo una familia que, después de demasiado tiempo, finalmente está encontrando su camino de regreso a la luz. Mientras salía del despacho con el corazón rebosante de emociones, Clara sintió que caminaba entre dos mundos, el humilde y sencillo en el que había crecido y el privilegiado y complejo al que estaba a punto de entrar, pero por primera vez en su vida no se sentía dividida sino completa, porque ahora sabía que pertenecía a ambos mundos y que cada uno de ellos había contribuido a formar la mujer que era hoy. En el establo, Moctezuma relinchó suavemente al verla entrar. Clara acarició su hocico, pensando en el don que había heredado de su madre. Un don que, ahora sabía, corría en su sangre, tan real y tangible como el collar que colgaba de su cuello, brillando bajo la luz del sol de mediodía. Una semana después, la hacienda del valle resplandecía bajo el sol de octubre. Los jardines habían sido meticulosamente arreglados. La casa principal relucía con un brillo renovado, y un aire de expectación flotaba en el ambiente. Hernán había organizado una ceremonia formal para presentar a Clara oficialmente como su sobrina y heredera legítima de los del Valle. Desde el amanecer, un ejército de empleados trabajaba en los preparativos. Se habían instalado mesas y sillas en el jardín principal, donde se serviría un banquete después de la ceremonia. Habían llegado flores de todos los colores desde Guadalajara, y músicos afinaban sus instrumentos en un rincón del patio. En la habitación que ahora ocupaba en la casa principal, Clara contemplaba su reflejo en el espejo con asombro. Vestía un sencillo pero elegante vestido color marfil que Carmela había mandado confeccionar especialmente para la ocasión. Su cabello, habitualmente recogido en una trenza práctica, caía ahora en suaves ondas sobre sus hombros. «Te pareces tanto a ella», dijo doña Remedios, quien estaba sentada en un sillón cercano. Luisa estaría muy orgullosa. La anciana había llegado a la hacienda 3 días antes, por invitación expresa de Hernán. Aunque inicialmente recelosa, pronto se había sentido acogida por el genuino agradecimiento que todos le mostraban por haber salvado y criado a Clara. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto, abuela?», preguntó Clara, ajustándose nerviosamente el collar de la media luna y la estrella, que ahora lucía limpio y brillante. «A veces siento que estoy entrando en un mundo que no me pertenece». Doña Remedios se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Este mundo siempre te ha pertenecido, mija. Es tu derecho por nacimiento. Lo que importa es lo que hagas con él ahora que lo has reclamado». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Isidro, inusualmente elegante con su traje de domingo y sombrero nuevo. «Don Hernán dice que los invitados están llegando», anunció. «Y hay alguien que quiere conocerte antes de la ceremonia». Clara y doña Remedios intercambiaron una mirada de curiosidad. «¿Quién?», preguntó Clara. Isidro dudó un momento. «Es mejor que vengas y lo veas por ti misma». Clara siguió al viejo capataz por los pasillos de la hacienda hasta el despacho de Hernán. Con cada paso, su corazón latía más fuerte, como si intuyera que estaba a punto de enfrentar otro momento crucial en su vida. Cuando Isidro abrió la puerta del despacho, Clara vio a Hernán conversando con un hombre de espaldas a la entrada. Al escuchar la puerta, ambos se volvieron. El desconocido era un caballero distinguido de unos 60 años, con cabello entrecano, porte elegante y ojos idénticos a los suyos. «Clara», dijo Hernán, con una mezcla de solemnidad y tensión en su voz. «Te presento a Alfonso Montero,
El tiempo pareció detenerse. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Alfonso Montero, el hombre que su madre había amado, el padre que nunca conoció. «Clara», murmuró Alfonso, dando un paso hacia ella. Su voz temblaba ligeramente. «Dios mío, eres igual a ella». No supo qué decir, qué sentir. Toda su vida había imaginado este encuentro sin saber que lo hacía, y ahora que sucedía, estaba paralizada. ¿Cómo supo de mí?», logró preguntar finalmente. «Fui yo quien lo contactó», respondió Hernán. «Pensé que tenía derecho a saber que su hija estaba viva. Lo que haga con esa información depende de él y de ti». Alfonso Montero parecía tan abrumado como ella. Sus ojos recorrían el rostro de Clara como buscando cada rasgo familiar, cada eco de la mujer que ambos habían perdido. «Nunca supe que había sobrevivido», dijo con voz entrecortada. «Cuando me enteré del accidente, del cuerpo de Luisa, de la bebé desaparecida, me destrozó, pero era un cobarde. No tuve el valor de enfrentar a los del Valle, de reclamar mi derecho a llorarla públicamente». Clara sintió una mezcla de rabia y compasión. Este hombre había amado a su madre, pero no había tenido la valentía de luchar por ella cuando más lo necesitaba. «Mi madre iba a su encuentro aquella noche», dijo, encontrando su voz. «Sus últimas palabras en su diario fueron sobre usted, sobre la nueva vida que planeaban juntos». Alfonso cerró los ojos, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Lo sé. La esperaba en Guadalajara para llevarlas a ambas a Ciudad de México», confesó. «Cuando no llegó, cuando supe del accidente, fue como si una parte de mí muriera con ella. Un silencio cargado de emociones se instaló en la habitación. Hernán, sintiendo que debía darles espacio, se dirigió a la puerta. «Los dejaré solos un momento», dijo. «Clara, cuando estés lista, te esperamos en el jardín». Cuando la puerta se cerró, Clara y Alfonso se miraron finalmente a los ojos, sin barreras ni intermediarios. «No espero que me perdones», dijo él con humildad. «Ni siquiera espero que me aceptes en tu vida. Solo quería verte, conocerte, decirte que a pesar de todo, amé a tu madre más que a nada en este mundo». Clara no respondió inmediatamente. En su mente, las palabras del diario de Luisa se entrelazaban con la realidad del hombre que tenía frente a ella. Un hombre que, como todos, había cometido errores, pero que también formaba parte indisoluble de su identidad. «No sé si puedo perdonar», dijo finalmente, «hijo, pero puedo intentar comprender, y quizás, con el tiempo, podamos conocernos». Alfonso asintió, una luz de esperanza iluminando su mirada. «Es más de lo que merezco», respondió. «Gracias». Cuando Clara salió al jardín media hora después, una multitud de invitados esperaba. Estaba toda la alta sociedad de la región, periodistas, autoridades locales, y también, mezclados entre ellos, humildes vecinos de San Miguel de Jalisco que habían conocido a Clara toda su vida sin sospechar su verdadero origen. Hernán la recibió al pie de una pequeña plataforma decorada con flores. Juntos, subieron los escalones y se colocaron frente a los asistentes. Un silencio expectante cayó sobre la multitud. «Queridos amigos y vecinos», comenzó Hernán con voz clara y firme, «los he convocado hoy para compartir con ustedes una historia que durante demasiado tiempo ha permanecido en las sombras, la historia de mi hermana Luisa, de su hija perdida, y de un milagro que ha devuelto la luz a la hacienda del Valle». Con palabras sencillas pero emotivas, Hernán relató los eventos de 27 años atrás, el amor de Luisa por Alfonso, su embarazo oculto, el nacimiento de Clara, el trágico accidente y el acto de doña Remedios que, aunque técnicamente ilegal, había salvado la vida de la pequeña durante casi 3 décadas. «Busqué a mi sobrina sin saber que el destino la había traído de regreso a mí», concluyó, mirando a Clara con emoción mal contenida. «Hoy, ante todos ustedes, reconozco oficial y públicamente a Clara como hija legítima de Luisa del Valle y heredera de esta hacienda y de todo lo que conlleva el apellido del Valle». Una ola de murmullos recorrió la audiencia. Clara dio un paso al frente, sintiéndose extrañamente serena a pesar de tantas miradas fijas en ella. «Crecí como Clara Ramírez, nieta de doña Remedios, en una casa humilde pero llena de amor», dijo con voz clara. «Ahora descubro que también soy Clara del Valle. No renuncio a ninguna de mis 2 identidades.
Ambas me han formado, y ambas son igualmente valiosas para mí. Sus palabras provocaron un cálido aplauso, especialmente entre los vecinos de San Miguel, que la habían visto crecer, después de la ceremonia formal. Mientras los invitados disfrutaban del banquete, Clara se escabulló hacia el granero de piedra. Necesitaba un momento a solas, un espacio para procesar todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, toda una vida reescrita, un destino reconfigurado. El granero había sido transformado. Ya no era un lugar polvoriento y abandonado, sino un espacio luminoso y acogedor. El retrato de Luisa ocupaba ahora un lugar de honor, limpio y restaurado, y la vieja guitarra había sido reparada y afinada. Clara se acercó al retrato y acarició suavemente el rostro de su madre. «Lo logramos, mamá», murmuró. «Estoy en casa». Sintió una presencia a sus espaldas y se giró. En la puerta estaban Hernán, doña Remedios, Isidro y, un poco más atrás, Alfonso. «Te estábamos buscando», dijo Hernán con una sonrisa. «Los invitados preguntan por la homenajeada. Solo necesitaba un momento», respondió Clara. «Este lugar es especial». «Lo es», asintió Hernán. «Por eso he decidido convertirlo en un memorial para Luisa, un espacio de recuerdo y celebración, no de secretos y dolor». Se acercó y puso un brazo alrededor de los hombros de Clara. «¿Lista para volver a la fiesta?», preguntó suavemente. «Tu nueva vida te espera». Clara miró a las personas reunidas en la puerta, su familia biológica y su familia adoptiva, unidos finalmente en un círculo completo. Pensó en los recuerdos que había descubierto y en los que aún estaba por crear, en las raíces que había encontrado y en las alas que ahora podía desplegar. «Estoy lista», respondió con una sonrisa serena. Mientras salían del granero, el sol de la tarde bañaba la hacienda del valle con una luz dorada, la misma luz que iluminaba el rostro de Luisa en el retrato, no como recuerdo de una pérdida, sino como símbolo de una verdad restaurada y de un amor que ni el tiempo ni la tragedia habían logrado borrar.